Una de las situaciones difíciles que enfrentamos cuando estamos aprendiendo alguna ciencia, ya sea química, física o biología, es resolver problemas que tengan que ver con despeje. ¿Cómo se despeja en una ecuación una variable? No es algo complicado. Tenemos que considerar algunas cosas. Primero, un lenguaje matemático. Es decir, en una ecuación que es una expresión matemática, yo tengo que encontrar diferentes elementos. Vamos a representarlos. Yo tengo esta expresión. En esta expresión me doy cuenta que tengo un igual y todo lo que tenga al lado izquierdo del igual le voy a denominar primer miembro. Entonces así tengo un primer miembro en mi ecuación. Todo lo que esté del lado derecho de este igual le vamos a llamar nosotros segundo miembro. Ya he identificado dos partes en una ecuación, dos elementos que son muy importantes. Ahora, me doy cuenta de que hay expresiones que están separadas por signos más o pueden estar por signo menos. Yo podría tener, por ejemplo, aquí esto así. Si yo tengo expresiones separadas por signo más o signos menos, entonces voy a hablar de términos. Así, el primer miembro va a tener 1, 2, 3 términos. Entonces, toda esta expresión que está separada por un signo más o un signo menos, le vamos a llamar términos. Tengo mi primer término y es el primer término en el primer miembro. Tengo un segundo término, un tercer término. En el segundo miembro voy a tener 1 y 2 términos. En cada término también voy a tener ciertos elementos. Tengo primero una letra que le voy a denominar variable. Así, tengo una ecuación en la que encuentro variable x, variable y solamente en esta ecuación. Puedo encontrar variables z, r, s, t, la variable que sea. En esta ecuación, las variables me voy a dar cuenta que tienen también un superíndice, un pequeño número, que le llamamos exponente. Esa es la potencia a la que el número que estará representándose en esa variable tiene que expresarse como una potencia. Si tiene un superíndice 2, entonces estamos hablando de una segunda potencia. Si no tiene número como superíndice, entonces estamos hablando de que es la variable sola y tenemos un exponente 1, podría ser, o la variable como la estamos indicando de esta forma. Así voy a tener mi exponente. El exponente de las variables me va a indicar el grado de la ecuación. Esta ecuación tiene dos variables, x y y. Si yo me enfoco solamente en la variable x, es una ecuación de segundo grado, porque el exponente más grande de estas variables x en toda la expresión es 2. En el caso de que yo me haya enfocado en, o haya puesto mi atención en la variable y, me voy a dar cuenta que en toda esta expresión, el último término del segundo miembro tiene un exponente 3. Entonces estamos hablando de una ecuación de tercer grado con respecto a la variable y. Y así definimos los grados en las ecuaciones. Esto es lo primero que debo saber. Hay términos que no tienen variables, como el 5. A este le vamos a denominar término independiente. Una vez que sabemos cuáles son los elementos de una ecuación, nosotros tenemos que proceder a resolver nuestros despejes. ¿De qué trata un despeje? Pensemos que este igual, con sus dos miembros, es como si tuviéramos una balanza de platos, como la manejan en ciencias. Si yo le pongo un peso a este plato, la balanza ya no estará en equilibrio, entonces se moverá de esta manera. Para que quede en equilibrio, que es lo que busco en el igual, lo que tengo que hacer es ponerle un peso igual. Entonces buscaremos ponerle un peso equivalente. Cuando yo le pongo el peso equivalente, se equilibra la balanza. En matemáticas, en los despejes, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo una expresión matemática que me dice 5 más 3 es igual a 8, bueno, esto es un hecho de que si tengo 5 elementos más 3, al final voy a tener 8. ¿Qué sucedería si en una serie de operaciones yo le sumara 2 al 8 que está en el segundo miembro? Es exactamente lo que estábamos tratando de explicar, de que le acabo de poner un 2 y mi balanza ya no está en equilibrio. Para que pueda estar en equilibrio, ¿qué tengo que hacer en el primer miembro? También sumarle un 2.
y la igualdad permanece. Claro, 2 más 5 más 3 es 10, 8 más 2, 10. Si a ti se te hubiera ocurrido sacar raíz cuadrada al segundo miembro, para que no se me altere el signo del igual, tendría que haber sacado también raíz cuadrada a todo el miembro. Si se te hubiera ocurrido en una serie de operaciones dividir entre 4, por ejemplo, toda la raíz, para que no se te altere el signo del igual, tendrás que haber dividido entre 4 también el segundo miembro. Esto es un principio fundamental. Lo que tú hagas a un miembro, se lo tienes que hacer forzosamente al segundo, para que se mantenga la igualdad. Ahora, si te das cuenta, estoy haciendo las mismas operaciones. Otra de las situaciones importantes que debemos entender es que toda operación tiene una operación contraria. Esa operación contraria la va a cancelar. ¿Qué cancela, por ejemplo, una suma? Si yo tengo un número 8 más 2, si quiero cancelar el más 2, necesito utilizar una operación contraria a la suma. La operación contraria a la suma, todos lo sabemos, la resta. La operación contraria a la resta, la suma. La operación contraria a la multiplicación, la división. Entonces podríamos hacer una pequeña tablita para recordar que cada una de las operaciones va a tener una operación contraria. Si eres estudiante de secundaria, manejamos muy bien la aritmética y sabemos que la operación contraria a la suma, la resta. A la resta, la suma. A la multiplicación, la división. A la división, la multiplicación. A una raíz, no importa si es cuadrada, si es cúbica, vamos a tener una potencia como operación contraria. Si eres estudiante de los últimos grados de bachillerato o estás empezando universidad, sabes que podemos tener operaciones contrarias a la derivada, la integral, y a la integral, la derivada. Y así, cada operación matemática tiene una operación contraria que va a cancelar aquella acción que yo realice en una ecuación. Con estos elementos, ahora sí vamos a tratar de explicar un despeje. Condición para un despeje. Vamos a borrar esta ecuación y vamos a definir nuestro despeje. Borramos y tengamos una ecuación muy sencilla. Tal vez una ecuación de primer grado que nos diga 3x igual a 6. Mi problema trata de encontrar aquel valor de x que al multiplicarlo a 3 me dé 6. Mentalmente lo podemos hacer, pero en este ejercicio vamos a tratar de explicar los despejes. Veamos primero qué sucede. El 3 está multiplicando a la x. Esta es mi representación. Yo quiero dejar la x sola. Eso es el sentido del despeje. Estoy buscando dejar la variable sola para encontrar un valor que haga que se cumpla la igualdad. Si yo quiero dejar la x sola, está siendo afectada por un 3. ¿Con qué cancelo la multiplicación de 3? Sabemos que la multiplicación se cancela con la división. Muy bien, entonces, si yo reescribo mi ecuación aquí abajo, para quitar ese 3, dividámoslo por un 3. Y para que no se me altere el signo del igual, el segundo miembro, también dividamos entre 3. ¿Qué me va a dar 3 entre 3? Tú lo sabes, un número dividido entre sí mismo te da 1. Es decir, cancelo la multiplicación con la división o me da 1. Y 1 por x al final me va a dar x. En el segundo miembro tengo 6 sobre 3. 6 sobre 3 que se representa así. Algunos libros y algunos compañeros docentes nos han dicho que lo que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. No es pasar. Estamos cancelando operaciones. Y al cancelar las operaciones, manteniendo el signo del igual, estamos comprendiendo qué es lo que está sucediendo con la ecuación. ¿Qué me va a dar 6 tercios o 6 entre 3? Efectivamente, la respuesta es 2. Para que tú puedas cumplir esta ecuación, ya lo habíamos hecho mentalmente, si yo sustituyo la x por el 2, 2 por 3 me va a dar 6. El valor que puede estar permitido para que se realice esta ecuación es 2. Condiciones para un despeje. Número 1. La variable que tú vas a despejar tiene que estar en un numerador, no puede estar en un denominador. ¿Qué sucede si está en el denominador? Tendrás que hacer las operaciones necesarias en la ecuación, cancelando aquellas que la afecten para que la lleves al numerador. Segundo,
La variable que tú vas a despejar tiene que deshacerse primero de todos los términos que la afecten, de todos. Una vez que haya quedado como único término el término que tiene la variable que tú despejas, ahora sí puedes comenzar a tratar de encontrar un valor muy cercano a lo que te representa en la ecuación. Veamos a qué me refiero. En física existe una ecuación que me habla de la velocidad. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Si yo quiero despejar a t, que lo voy a subrayar para que la podamos identificar, me doy cuenta que está en un denominador. No puede estar en un denominador. Yo necesito que la variable que estoy despejando esté en un numerador. Bueno, para ello tengo que hacer operaciones contrarias. ¿Qué se me ocurre hacer? Muy bien, reescribo la ecuación ahora que estamos aprendiendo y multiplico por t, el segundo miembro, y por t, el primer miembro. ¿Qué me va a dar t entre t? 1. Y si me da 1 por d, que ya está cancelada la operación, me va a dar d. La ecuación que da t por b igual a d. Muy bien, ya tengo a t en un numerador, pero está siendo afectada por la multiplicación con b. ¿Qué tengo que hacer para dejar a t sola? Si la b la está multiplicando, divídela. Es la operación contraria a la multiplicación. Voy a reescribir esta ecuación en este lado para que podamos darle seguimiento a este proceso. Entonces reescribo la ecuación y como me quiero deshacer de b, lo que hago es divido el primer miembro por b y divido el segundo miembro por b. ¿Qué me da b en b? 1. Y 1 por t, t. T es igual a d en b. He despejado finalmente el tiempo. Hemos visto hasta ahorita dos ecuaciones sencillas, muy sencillas. Cuando estemos estudiando los conceptos de física, vamos a ver ecuaciones más elaboradas y más complejas. Y vamos a seguir un proceso exactamente igual para despejar cada una de las variables. Como ves, si nosotros entendemos que en el proceso del despeje debemos mantener siempre la igualdad, haciendo las operaciones contrarias, podemos encontrar la variable de nuestro interés y que nos ocupa para poder resolver un problema.